problema son los créditos UVA, Guille, y la preocupación que vienen manifestando un montón de usuarios y de deudores, que ahora parece va a tener una respuesta en el ámbito legislativo. Bueno, la Cámara de Diputados ayer otorgó media sanción a una ley que traería un alivio para aquellos que estén en mora con el crédito UVA. Y estamos en comunicación con Pablo Madrid, que es miembro de Hipotecados UVA, uno de los impulsores de esta ley que busca establecer un sistema más acorde a los ingresos para pagar el crédito. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, intentando entender un poco de qué va esta ley, pero antes, por ahí aclarar algunos puntos. Hoy, ¿cuántas son las familias damnificadas por este problema? Bien, a nivel nacional, se sabe, somos más de 100.000 familias, y a nivel provincial, cerca de 12.000, hay entregados cerca de 12.000 créditos hipotecarios UVA. En mora puede ser que esté el 3% de la totalidad de créditos UVA. El 3% del número nacional, sí, seríamos unas cerca de 3.000 familias, que no es poco, se minimizó mucho ese número en el debate, pero lo cierto es que 3.000 familias no es poco, somos un barrio. Bueno, multiplicás por 3 o 4 personas. Son muchos. Leyendo un poco los detalles de esta media sanción, habla de establecer una cuota que no supere el 30% de los ingresos declarados, retroactivo a enero. ¿Esto se aplicaría a todos los créditos o solamente para los que se encuentran en situación de mora? No, se aplicaría para aquellos que su cuota supera al 30% de los ingresos. Cualquiera que cumpla esa condición tiene la posibilidad de pedirlo. Pero vale aclarar que lo que dice la ley es que la posibilidad es que se pague hasta el 30% y el resto se negocie una extensión del crédito. No es que el resto se perdona, se subsidia o no se paga. Se negocia una extensión del crédito. Esto, ¿cuánto hoy es, a cuánto se fue la cuota UVA? ¿Cuál es la problemática concreta? Porque uno dice, bueno, también hay problemas con las personas que alquilan, que les supera ampliamente el 30% de los ingresos a muchos de ellos, pero para tener en cuenta un número, ¿a cuánto, por ejemplo, está tu cuota hoy del crédito UVA? Sí, es cierto. Yendo a casos puntuales, y mi caso no es el peor. Por ejemplo, nosotros hoy, la última cuota que pagué del crédito UVA es de 138.000 pesos. Inicié en 2018 pagando 13.500 pesos, que en ese momento era similar a un alquiler, en junio del 2018, y hoy, 5 años después, está muy por encima de un alquiler. Y bueno, y llevando la comparación, ¿no?, a los alquileres, que por ahí era uno de los argumentos de quienes votaron en contra. La variación de ¿cuál es, por qué el crédito UVA fue tan perjudicial para quienes lo tomaron y tienen un sueldo fijo, digamos? Porque por ahí si uno tiene la posibilidad de manejar sus ingresos de otra manera y puede costearlo, pero para quienes labura de un sueldo y ha perdido contra la inflación en los últimos años es un problema. Claro, tal cual. Y el problema particularmente es ese. No es que se nos hayan cambiado las condiciones laborales, todos seguimos, mantuvimos trabajo o seguimos trabajando de alguna u otra manera, pero lo cierto es que nuestro sueldo vale menos. Y el valor de la cuota se actualiza a valores inflacionarios. Entonces, si nuestro sueldo se actualiza por debajo de la inflación, ese desfasaje no está cubierto. No está cubierto de ninguna manera, no está cubierto por la ley tampoco, y lo tenemos que pagar los deudores. En una economía estable, ¿el sistema de crédito UVA podría haber funcionado bien? Nosotros consideramos que sí. De hecho, cuando se insta cuando se largan estos créditos, la propuesta era que en ese momento había una inflación del 12, 15 o a lo mejor un 20%, y la propuesta era que en los próximos años se baje a un dígito. Era tentadora, obviamente, por parte del gobierno era lo que se vendía, y nosotros como deudores era una posibilidad concreta de
tener nuestra casa. Entonces, bueno, la verdad es que era bastante lógico, coincidía bastante con los ingresos que teníamos, y si nuestros ingresos acompañaban como estaba previsto, hubiese sido un buen plan. Pablo, ¿en el 30% de los ingresos cuenta a todos los ingresos del hogar? Sí, de hecho lo que se suma son los ingresos de los deudores del crédito. En mi caso particular, nosotros somos dos, y los dos sueldos se sumaron para esos ingresos. Y en ese momento, inicialmente, vos te podías endeudar hasta un 25% de tu sueldo, o sea, de los ingresos totales familiares, y hoy estamos, entre los dos sumamos más de un 40% de compromiso para pagar la cuota. Pablo, a mí lo que, digamos, lo que hace ruido en todo caso es la comparación con el resto de los sectores sociales, digamos. Hoy vivimos una situación muy delicada con el tema, ustedes lo sabrán también, el tema de los alquileres, las dificultades que hay para alquilar, el aumento de los precios. ¿Está tan desfasada la cuota respecto a lo que cuesta un alquiler hoy? Te lo pregunto honestamente, porque la queja es, hoy no se puede alquilar por cómo aumentaron en virtud de la vigencia de la ley de alquiler, que tampoco se ha podido modificar todavía. ¿Es tanta la diferencia hoy entre lo que a ustedes se les fue la cuota de lo que le cuesta a una persona alquilar una vivienda más o menos parecida a la que pagan ustedes? Sí, realmente estamos, digamos, al tanto de la situación, también de los alquileres, y justamente lo que no se visibiliza es que a nosotros nos crece la deuda y además el capital adeudado, o sea, todo lo que debemos, no solo la cuota del mes a mes, sino que además el capital adeudado. Y eso no crece a niveles que no podemos controlar y que obviamente tampoco crece el valor de nuestra vivienda. Y te doy un caso puntual. Tenemos hipotecados en ciudades cercanas a lo que es Santa Fe, donde el precio de la vivienda no se actualiza tan seguido. En Santa Fe, Rosario, en las grandes ciudades se actualiza de otra manera. Pero, por ejemplo, alguien que vive en San Jerónimo, acá en Santa Fe, digo, en San Agustín, alguien que sacó 2 millones de pesos y hoy debe 20 millones, su casa no se actualizó de esa manera. Él no puede vender su casa a 20 millones y tiene una deuda contraída de 20. Entonces, ¿cómo hace esa persona, cuando son créditos federales, cuando debería ser para todos iguales, cómo hace esa persona que si le rematan la casa, no termina de pagar, con ese remate, no termina de pagar lo que le debe al banco? O sea que sí, ahí no claramente puede pagar más la cuota. Ahí claramente hay una diferencia respecto al inquilino. O sea, ustedes lo que tienen es además una deuda fenomenal. Digamos, no claro. Es que, digamos, ustedes no es que tienen que pagar la cuota, tienen una deuda fenomenal que les impide, digamos, desde el punto de vista patrimonial, incluso acceder a cualquier otra alternativa. Seguro, sí. Porque hay que ser deudor para entender la cantidad de obstáculos que te plantea también, ¿no? La condición de deudor hoy en Argentina. Sí, y además, por ahí nosotros, basados en números, los números son fríos, y bueno, y cuando vos decís, sí, la verdad, la cuota está en 138, pero el alquiler... Pero lo cierto es que después, cuando vos en el mes a mes estás pagando tu cuota y no te alcanza para pagar otra cosa, ahí es donde se ve lo real, el problema real de fondo. Cuando vos tenés que dejar de pagar otras cosas, contraer deuda por otros lados porque no llegás a pagar tu casa, bueno, ahí es donde está el problema. Con los alquileres también hay un inconveniente que obviamente hay que resolverlo a nivel nacional, pero vos podés elegir mudarte a una casa más chica, podés elegir tal vez, no sé, mudarte a otra zona, tenés otras opciones. Con los créditos hipotecarios nosotros no tenemos opciones. No podemos dejar de pagar porque perdemos nuestra casa, perdemos todo el capital que deudamos, perdemos todo el capital que pusimos inicialmente y eso se lo queda al banco. No sé, Guille, a mí digo, me parece que es interesante el planteo porque obviamente que hay tanta gente desesperada y atravesada por circunstancias de todo tipo, desde el punto de vista financiero y económico, que está bueno aclararlo y discutirlo, porque si no, Pablo, siempre queda la sensación de que es una solución para un sector
y está bueno que ustedes expliquen cuál es el nivel de compromiso que tienen ustedes desde el punto de vista económico y financiero para afrontar esto, porque seguramente podrán saltar otros sectores y decir, bueno, a mí no me resuelven tal o cual tema, ¿no? Sí, tal cual. Y a ver, está bien que cada uno después termina tirando para su quintita, y eso lo entendemos. Lo cierto es que el tema de los créditos hipotecarios, como no se resuelve, hace 3 o 4 años que venimos con esta problemática, tampoco nadie puede sacar crédito. Entonces estamos con un plan que se quiere mantener, que se impulsa para mantenerlo con mil arreglos, con 1000 parches, pero que nadie lo puede utilizar, porque nadie puede acceder y porque nadie se puede endeudar de la manera con la que está creciendo el crédito. Entonces nosotros lo que proponemos y lo que presentamos en proyecto, y que realmente no se termina de expresar en estos proyectos que tienen hoy media sanción, es esta cuestión de contemplar también todo, cómo se actualiza el crédito, cómo se va a actualizar a futuro, si se actualiza, que se actualice por salario, y si hoy pasa a actualizarse por salario, que también se tenga en cuenta todo lo acumulado previo, porque si hoy tengo un compromiso de mi salario de un 40%, y a partir de porque se venía actualizando por UVA, y a partir de este momento se pasa a actualizar por CBS, significa que ese 40% yo lo voy a mantener durante el resto del crédito. Y la verdad es un dolor para la familia tener comprometido de 2 sueldos el 40%. Uh-huh. Pablo, la última de mi parte, esta ley, porque uno dice, no había otra manera que no sea una ley, ¿establece precedente para futuros créditos? O sea, los créditos que se den de ahora en más de esta modalidad, ¿van a tener este tope en la cuota del 30% de ingresos, o es una solución para esta problemática? Lo cierto es que nadie está sacando créditos UVA porque son inviables. Entonces requiere sí o sí un análisis o una modificación. Y hasta ahora es solo una solución para los que somos tomadores, opcional. Es decir, que nosotros tenemos, a partir de que se sancione la ley, 180 días para elegir si nos cambiamos a CBS, a coeficiente de variación salarial, o a RIPTE, que es la media de los salarios, o queremos mantenernos en el UVA. Bien, Pablo, bueno, muchísimas gracias. Abierto el debate y estaremos atentos a lo que pasa en el Senado. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, es un tema... Pablo, es un tema... Sí. Acá hay Ale, un oyente, está desesperado por opinar, y va tirando, digamos, su situación. Digo, yo pago 138 de alquiler en Santa Fe, eso con expensa, ellos de qué se quejan, tienen su casa propia, cuando terminen de pagar no van a renegar, como todo, para quedar bien, escuchan a cualquiera, le dan bola, pagan menos que un alquiler. Bueno, está como sacado. Él dice, puedo presentar mis datos si quieren, pero la inflación, dice, pero la inflación, a todos la inflación les impacta, es verso, será por ser. Claro, lo charlamos con Guille fuera de aire. El tema es qué compromiso adquieren ellos. O sea, olvídate la comparación con otros sectores. El tema es qué compromiso adquiriste vos en el momento de tomar el crédito y en qué se te convirtió. O sea, olvídate la comparación con otros sectores, porque si no, obviamente que sí, digamos, que cualquier comparación es odiosa. Va a parecer que te dice, yo no tengo casa propia, no tengo, estoy pagando alquiler, no tengo... Claro, que hay un grupo de gente, 100.000. Dijo, no, de los 100 y pico de mil que tomaron el crédito UVA, en mora están pero solo el 3%, pero son 100.000. Aproximadamente 100.000. Que incorporaron un patrimonio pero no les pertenece. Porque en realidad son los dueños de esas viviendas son los bancos, a través del crédito, ¿no? Con el crédito hipotecario. Y si dejaran de pagar, el banco se queda con eso. No es que se quedaron con la casa propia, ya son dueños de su casa, no. Tienen un problema económico y financiero, porque además si dejan de pagar, se quedan con eso. Es lo que decía de algún modo recién Pablo. Yo repito, lo que hay acá es un gran laburo, y me consta, de asociación durante muchos años, 2 o 3 años por lo menos, de los deudores hipotecarios UVA, que han salido a luchar y a buscar una solución, y que se han asociado y han peleado y han, han exigido, se han movilizado.
Y esto es una respuesta a esa pelea. Claro, bueno, totalmente. Por ahí uno compara directamente con los alquileres y uno lo entiende porque es lo que vive día a día, pero inquilinos agrupados también tiene su lucha y también tiene su pelea y bueno, y se va pagando pasito a pasito. Por ello decía, si el problema era solamente, el problema real y grave, con peligro de desalojo, era solamente del 3%, hacía falta una ley. No podría haberse llegado a una solución antes porque... Este tipo de créditos, así también como podría ser la ley de alquileres, son medidas que pueden ser positivas con economías estables, con los salarios que vayan aumentando acorde a la inflación e incluso ganándole. Ahora, el descalabro que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años hace que todas esas medidas impacten así, y más en el que tiene un sueldo fijo, que ha perdido más del 30%. Pero me parece que si empezamos a comparar, yo alquilo, entonces te dan a vos, bueno, son las tensiones que tiene que manejar el gobierno que no ha sabido manejar en todos estos años, porque este problema cuando Alberto Fernández asumió ya estaba. Y lo que podría haberse dado una solución hace 3 años... Bueno, pero no es un problema de gobierno. No, pero... No es un problema de gobierno, es un problema de un sector de la población que tiene un problema... más allá de los gobiernos, digo. Sí, yo de todas maneras, el tema del crédito en Argentina, que hoy es inaccesible también por decisiones políticas, porque cuando salieron los primeros Procrear, la tasa de devolución del préstamo era casi irrisoria. Y eso no permitió que las generaciones siguientes hayamos podido acceder al crédito. Recién hoy, con el nuevo Procrear, está más o menos actualizado y aún así es accesible. Y después tenés este otro que se actualiza por la inflación y con una inflación del 50, 80, 100, 140 anual, se te hace imposible porque casi ningún sueldo va acorde. Pero está abierto el debate, qué sé yo, está bueno escuchar a todas las partes porque son... Nada, somos todos actores de la misma sociedad y que vamos sufriendo de lados distintos. Es que ahí está el tema. Digo, lo que se está ofreciendo es una solución para un sector. Que no implica que esto sea el ninguneo a otro sector. Acá también aparece un poco el egoísmo, ¿no? Digo, pero le resuelven eso a ellos y no a nosotros. Bueno, también es cierto que es una frase un poco amarga, pero muy argentina, que es el que no llora no mama. Acá hay un laburo de mucho tiempo de los deudores hipotecarios UBA que dio su resultado. ¿Es justo respecto a otros sectores? Y a lo mejor no. Pero lo cierto es que los tipos militaron la causa como locos. Y de verdad es un sector afectado. No es que están quejándose porque son, son llorones. Tienen un problema concreto. Vayamos a la ley de alquileres, por ejemplo. Para el inquilino es muy difícil afrontar un alquiler con más del 100% de actualización. Sí. Y por otro lado tenés al que tiene departamentos, sea uno o sean 3 torres, que el valor del alquiler no le representa nada en lo que vale la propiedad. Y vos decís, te pones del lado de los que tienen propiedad. No, pero los afecta igual. Por supuesto que va a estar siempre al lado del inquilino, en mi caso. Pero si uno se pone un ratito del otro lado y dice, yo tengo una propiedad de $60.000 y me pagan 80 lucas el alquiler, ¿qué hago con eso? Son tensiones que en un contexto del económico tan precario explotan. Yo te repito, creo que es el resultado de una larga lucha, de una larga pelea y que, digamos, que demandó un esfuerzo, movilización, organización y que, bueno, es el premio a eso, si querés llamarle de algún modo, es el premio al laburo que hizo esta gente. Después vos decís, bueno, pero ¿y los demás? Bueno, los demás también tendrán que pelearla, muchachos, tendrán que pelearla, organizarse, buscar la forma de encontrar esa representación y esa causa que les permita. Vos decís, la ley de alquileres, bueno, ahí está, la ley de alquileres no salió, no estuvo todavía no está todavía la voluntad, pero tarde o temprano van a terminar haciendo algo, digamos, porque se volvió insoportable. Insoportable para el que alquila, insoportable para el que pone, para el inquilino y para el locatario. Entonces digo, me parece que lo que muestra esto en todo caso es que es el camino de la lucha, de la pelea. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que no es justo que los demás luchen por vos,
y que vos te quieras beneficiar y que porque se benefician ellos vos reclames que no se beneficien. ¿Entendés? Digo, son 100.000 personas que van a recibir un alivio sustancial y son 100.000 personas que en su conjunto representan un sector social que es motor de la economía también, que es la clase media. Entonces digo, no podemos actuar todo el tiempo pensando, ellos se benefician, nosotros no, porque en realidad ellos se benefician, sí, ok, pero como consecuencia de un laburo fenomenal que hicieron durante mucho tiempo. Yo los vengo escuchando hace mucho tiempo, lo de los créditos UBA. Y bueno, llegaron al Congreso, consiguieron la ley, media sanción. La pelearon.